En medio de la elegancia de una mansión en Bilbao y el silencio de un corazón aún herido, dos vidas se cruzan de forma inesperada. Él, poderoso, solitario y marcado por la pérdida. Ella, sencilla, dulce y con un don especial para iluminarlo todo. Entre rutinas y miradas contenidas nace una conexión intensa imposible de ignorar. Prepárate para vivir una historia de amor arrolladora donde el destino susurra en voz baja que lo imposible a veces puede hacerse realidad. El viento del norte acariciaba las ventanas del imponente edificio del Grupo de la Fuente, elevándose como una fortaleza de cristal y acero en el corazón financiero de Bilbao. Desde el piso 42, Leandro de la Fuente contemplaba la ciudad que se extendía hacia las montañas vascas, pero su mente estaba lejos de los números y estrategias que habían dominado su mañana. «Papá, ¿cuándo viene la nueva señorita?». La voz dulce de Sofía resonó desde la puerta de su despacho, interrumpiendo sus pensamientos. Leandro se volvió hacia su hija, y como siempre, sintió una mezcla de amor incondicional y una punzada de culpa que no lograba superar. Sofía tenía los mismos ojos verdes que él, pero en ellos brillaba una inocencia que le recordaba constantemente lo mucho que la niña necesitaba y lo poco que él sabía darle. «Esta tarde, princesa». «Pero no te emociones demasiado», respondió agachándose para quedar a su altura. «Recuerda que la señora Martínez también parecía simpática al principio». Sofía hizo una mueca. La última niñera había durado apenas 3 semanas, igual que las 5 anteriores. Todas llegaban con referencias impecables, todas prometían dedicación absoluta, y todas terminaban marchándose cuando se daban cuenta de que cuidar a la hija del poderoso CEO de la Fuente requería más que profesionalismo, requería amor genuino. «Esta es diferente, papá. Lo siento aquí», dijo Sofía tocándose el pecho con su pequeña mano. «Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti». Leandro sonrió con ternura, aunque por dentro se preguntaba cuántas decepciones más podría soportar su hija. Desde la muerte de Isabel, 5 años atrás, había construido muros invisibles alrededor de su corazón, muros que protegían tanto como aislaban. Su mundo se había reducido a 2 certezas, el éxito empresarial y el bienestar de Sofía. Todo lo demás era prescindible. Esa tarde, mientras revisaba los últimos contratos en su estudio, el timbre de la mansión resonó con suavidad. Era la hora. Leandro ajustó su corbata y caminó hacia el salón principal, donde Carmen, la empleada doméstica, ya había recibido a la candidata. Lo que vio al entrar lo descolocó por completo. Una joven de cabello castaño recogido en una trenza sencilla estaba arrodillada en el suelo, ayudando a Sofía a recoger las piezas de un rompecabezas que evidentemente se había caído. Llevaba un vestido azul marino discreto, zapatos cómodos y una sonrisa que iluminaba todo su rostro mientras escuchaba atentamente las explicaciones de la niña sobre cada pieza. «Es un castillo en las montañas, ¿ves? Mi mamá y yo íbamos a construir uno igual cuando yo fuera grande», explicaba Sofía con una naturalidad que sorprendió a Leandro. Su hija rara vez mencionaba a Isabel con extraños. «Qué hermoso, pequeña». «Apuesto a que tu mamá estaría muy orgullosa de lo inteligente que eres», respondió la joven con voz melodiosa, y Leandro notó un ligero acento cantábrico en sus palabras. Fue entonces cuando ella alzó la vista y lo vio. Sus ojos, de un marrón cálido como la miel, se encontraron con los suyos, y por un momento que se sintió eterno, el mundo se detuvo. Había algo en esa mirada, una mezcla de sinceridad y fortaleza silenciosa que lo desarmó completamente. «Usted debe ser el señor de la Fuente», dijo poniéndose en pie con gracia natural. «Soy Emilia Ríos». Su apretón de manos fue firme pero cálido, y Leandro se sorprendió al notar que su presencia no lo intimidaba como había sucedido con las otras candidatas. Había algo genuino en ella, una tranquilidad que contrastaba con la rigidez profesional a la que estaba acostumbrado. «Mucho gusto, señorita Ríos». «Carmen, ¿podrías llevar a Sofía a merendar mientras hablamos?» «No, papá, quiero quedarme con Emilia.
protestó Sofía, aferrándose al brazo de la joven. Leandro estaba a punto de usar su voz de autoridad cuando Emilia se agachó nuevamente, quedando a la altura de la niña. Sofía, tu papá y yo necesitamos conversar un poquito, pero te prometo que después seguiremos con el rompecabezas. ¿De acuerdo? Su tono era dulce pero firme, y para asombro de Leandro, su hija asintió sin protestar más. Mientras Carmen se llevaba a Sofía, Leandro observó a Emilia con más detenimiento. No tenía más de 23 años, eso era evidente, y su ropa modesta pero impecable hablaba de recursos limitados pero de cuidado personal. Había algo en su postura, en la forma en que sostenía la mirada, que despertó su curiosidad profesional y algo más que prefirió no analizar. «Siéntese, por favor», indicó, señalando uno de los sillones del elegante salón. «Veo que ya conquistó a mi hija. Eso no es algo que suceda a menudo». Emilia sonrió, y esa sonrisa transformó completamente su rostro, haciéndola aún más hermosa. «Los niños sienten cuando alguien está genuinamente interesado en ellos, señor de la Fuente. Sofía es especial, eso se nota de inmediato. Dígame qué la hace diferente de las otras candidatas, señorita Ríos. Su experiencia es limitada». Por primera vez, Emilia bajó la mirada, pero solo por un instante. «Tiene razón. No tengo títulos universitarios ni años de experiencia formal, pero crecí cuidando a mi abuela cuando enfermó, y antes de eso, ella me enseñó a cuidar de los niños del pueblo. Sé que no es lo mismo que cuidar a la hija de...» Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «De alguien tan importante como usted. Pero lo que sí sé es amar, proteger y hacer que un niño se sienta seguro y feliz». Sus palabras resonaron en el pecho de Leandro con una fuerza inesperada. Había algo en la honestidad brutal de Emilia que cortaba a través de todas las respuestas ensayadas que había escuchado en las últimas semanas. «¿Por qué vino a Bilbao, señorita Ríos?» «Mi abuela falleció hace 2 meses. Era lo único que me quedaba en el pueblo. Necesito trabajar y necesito un nuevo comienzo». El dolor contenido en sus palabras era real, auténtico, y Leandro reconoció en ella algo que él mismo había sentido, la soledad de quien ha perdido a la persona más importante de su vida. En ese momento, los gritos de alegría de Sofía llegaron desde la cocina, mezclados con la risa cálida de Carmen. Era un sonido que no había escuchado en su casa desde hacía mucho tiempo. Leandro tomó su decisión, aunque una voz en su interior le advirtiera que estaba a punto de cambiar algo fundamental en su vida perfectamente ordenada. «El trabajo es suyo, señorita Ríos». Las palabras de Leandro resonaron en el elegante salón como una sentencia que cambiaría el destino de todos los presentes. Emilia sintió que el aire se le escapaba de los pulmones y por un momento solo pudo mirarlo con incredulidad. Había algo en la intensidad de esos ojos verdes que la hacía sentir expuesta, como si él pudiera ver a través de todas sus incertidumbres y miedos. «¿De verdad?», susurró, y su voz tembló ligeramente. «Señor de la Fuente, yo no sé cómo agradecerle». «No me agradezca aún», respondió él, y había una advertencia sutil en su tono. «Sofía es lo más importante en mi vida. Si no cumple con mis expectativas, las superaré», lo interrumpió Emilia con una convicción que la sorprendió a ella misma. «Le juro que cuidaré de Sofía como si fuera mía». Algo cambió en la expresión de Leandro al escuchar esas palabras. Un músculo se tensó en su mandíbula y Emilia se preguntó si había dicho algo incorrecto. No podía saber que la mención de cuidar a Sofía, como si fuera suya, había despertado en él memorias dolorosas de Isabel, quien nunca había tenido la oportunidad de cumplir esa promesa. «Carmen le mostrará su habitación y le explicará las rutinas de la casa», dijo, recuperando su compostura profesional. «Comenzará mañana a primera hora. Mis expectativas están claras. Horarios estrictos, educación formal complementaria para Sofía y absoluta discreción sobre todo lo que ocurra en esta casa». Emilia asintió, aunque una parte de ella se preguntaba qué secretos podría guardar un hombre que aparentemente tenía una vida tan perfecta. Esa noche, en la pequeña pero cómoda habitación que le habían asignado en el ala este de la mansión, Emilia se quedó despierta mirando por la ventana hacia los jardines iluminados. La habitación era más lujosa que cualquier lugar donde hubiera dormido antes.
Pero no era el lujo lo que la mantenía despierta, sino la intensidad de la mirada de Leandro de la Fuente y la forma en que había hecho que su corazón se acelerara de manera completamente inapropiada. «Es tu jefe», se recordó a sí misma. «Un hombre poderoso que podría arruinar tu vida con una sola palabra. No seas tonta, Emilia». Pero cuando cerró los ojos, solo podía ver esos ojos verdes y la forma en que su expresión se había suavizado cuando Sofía había corrido a abrazarlo al saber que Emilia se quedaría. A la mañana siguiente, Emilia se despertó antes del amanecer. Los años cuidando de su abuela le habían enseñado a anticiparse a las necesidades de otros y quería causar la mejor impresión posible en su primer día oficial. Bajó a la cocina silenciosamente, donde encontró a Carmen preparando café. «Buenos días, pequeña», la saludó la mujer mayor con calidez maternal. «No necesitabas levantarte tan temprano. Sofía no despierta hasta las 7:30. Quería ayudar en lo que pudiera», respondió Emilia. «En casa siempre...» Se detuvo recordando que casa ya no existía. Carmen le dio una palmadita comprensiva en el hombro. «Este será tu hogar ahora, mija. Y déjame decirte algo. En los 5 años que llevo aquí, nunca había visto al señor Leandro contratar a alguien tan rápido. Hay algo especial en ti». Antes de que Emilia pudiera responder, escucharon pasos en las escaleras. Leandro apareció en la cocina, impecablemente vestido con un traje gris oscuro que realzaba su figura atlética. Su cabello negro peinado hacia atrás y su barba perfectamente recortada le daban un aire de autoridad innegable. «Buenos días», dijo, y su voz sonó más ronca de lo habitual, como si acabara de despertar. «Buenos días, señor de la Fuente», respondió Emilia, notando que el corazón se le aceleraba nuevamente. Él la observó por un momento que se sintió eterno, tomando nota de su vestido sencillo pero elegante, de la forma en que había recogido su cabello en una cola baja, de cómo la luz matutina que entraba por la ventana hacía brillar sus ojos. «¿Café?», ofreció Carmen, rompiendo el momento de tensión. «Solo uno, gracias. Tengo una reunión temprana», respondió Leandro, aunque sus ojos no se apartaron de Emilia. «Señorita Ríos, Sofía tiene clases de piano a las 3. Asegúrese de que practique al menos media hora antes». «Por supuesto», asintió ella. «¿Hay algo más que deba saber sobre sus rutinas?» «Carmen le dará todos los detalles. Yo estaré en la oficina hasta tarde». Había algo en su voz, una tensión que Emilia no logró descifrar. Era como si estuviera luchando contra algo interno, como si su presencia lo incomodara de alguna manera. En ese momento, Sofía apareció en la cocina como un torbellino de energía, con su pijama de princesas y el cabello alborotado. «Emilia, sabía que estabas aquí», gritó corriendo hacia ella con los brazos abiertos. El abrazo espontáneo de la niña derritió cualquier nerviosismo que pudiera tener Emilia. Se agachó para recibirla, sintiendo como si algo se encajara perfectamente en su lugar. «Buenos días, princesa. ¿Lista para un día de aventuras?» «Sí, podemos terminar el rompecabezas y puedes contarme una historia. Y...» «Sofía, respira», interrumpió Leandro con suavidad, pero había una sonrisa en sus labios que transformó completamente su rostro severo. Emilia alzó la vista hacia él, y por un instante, sus miradas se encontraron por encima de la cabeza de Sofía. Había algo en esos ojos verdes, una vulnerabilidad que contrastaba con su fachada de control absoluto, que hizo que algo se removiera en el pecho de Emilia. «Papá, ¿puedes desayunar con nosotras?», preguntó Sofía con esperanza. La expresión de Leandro se endureció ligeramente. «No puedo, princesa, papá tiene trabajo». «Siempre tienes trabajo», murmuró Sofía, y el dolor en su voz infantil fue como una puñalada para ambos adultos. Emilia vio la lucha interna en el rostro de Leandro, la forma en que sus manos se cerraron en puños a los costados de su cuerpo. Sin pensarlo, se puso en pie y le dirigió una mirada que era a la vez comprensiva y desafiante. «El trabajo es importante», dijo suavemente, «pero los desayunos en familia también lo son, ¿no crees, Sofía?» No era su lugar cuestionar las decisiones de su jefe, pero había algo en la expresión de dolor de esa niña que despertó todos sus instintos protectores. Leandro la miró fijamente, y por un momento,
Emilia pensó que había cometido un error terrible, pero entonces algo cambió en su expresión. 5 minutos, dijo finalmente, pero después tengo que irme. El grito de alegría de Sofía llenó la cocina, y mientras la niña corría a buscar su plato favorito, Emilia y Leandro se quedaron mirándose en silencio. «Gracias», murmuró él, tan bajo que solo ella pudo escucharlo. Emilia sintió que algo fundamental había cambiado entre ellos en ese momento, algo que iba más allá de la relación empleador-empleada, y mientras veía a Leandro sentarse a la mesa y escuchar pacientemente las historias matutinas de su hija, se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, ambos habían encontrado algo que no sabían que estaban buscando. 3 semanas habían pasado desde la llegada de Emilia a la mansión de la Fuente, y la casa parecía haber despertado de un largo sueño invernal. Las risas de Sofía resonaban por los pasillos. Las flores del jardín habían sido recolectadas para adornar los jarrones del salón, e incluso Carmen tarareaba mientras preparaba la cena. Leandro lo notaba todo desde la distancia calculada que había decidido mantener. Cada mañana, cuando bajaba a desayunar, encontraba evidencias de la nueva vida que Emilia había traído. Dibujos de Sofía pegados en el refrigerador, libros de cuentos abiertos en la mesa del salón, el sonido del piano que ahora se escuchaba con regularidad y genuino entusiasmo. «Papá, mira lo que Emilia me enseñó», decía Sofía cada tarde, mostrándole flores prensadas, origamis de colores o recetas de cocina escritas en su letra infantil. Él sonreía, asentía y se felicitaba por haber tomado la decisión correcta. Pero había algo más, algo que no quería reconocer, la forma en que su corazón se aceleraba cuando escuchaba la risa musical de Emilia mezclarse con la de su hija, o cómo inconscientemente esperaba los momentos casuales en que se cruzaban por la casa. Esa tarde de viernes, Leandro llegó temprano de la oficina con la intención de revisar algunos documentos en su estudio. Al entrar, escuchó una melodía suave proveniente del piano en el salón principal. No era la práctica estructurada que esperaba de las lecciones de Sofía, sino algo más libre, más emocional. Siguió el sonido y se detuvo en el umbral, oculto por las sombras del pasillo. Emilia estaba sentada al piano, sus dedos deslizándose con gracia sobre las teclas mientras tocaba una melodía melancólica que él no reconoció. Sofía estaba acurrucada a su lado en el banco, con la cabeza apoyada en el hombro de la joven, completamente hipnotizada. «¿Es una canción triste, Emilia?», preguntó Sofía en voz baja. «Es una canción de mi abuela», respondió Emilia, sin dejar de tocar. «Me la enseñó cuando era pequeña, como tú. Decía que la música tiene el poder de sanar el corazón, incluso cuando está roto». «¿Tu corazón está roto?», preguntó la niña con la sinceridad brutal de los niños. Emilia hizo una pausa en la melodía, y Leandro contuvo la respiración esperando su respuesta. «A veces, pequeña, pero cada día que paso contigo se siente un poquito menos roto». Sofía alzó la cabeza y miró a Emilia con ojos brillantes. «¿Sabes qué? Creo que el corazón de papá también está roto, pero él no sabe cómo arreglarlo». Las palabras de su hija golpearon a Leandro como un puño en el estómago. Desde las sombras vio cómo Emilia se volvía hacia Sofía con una expresión de infinita ternura. «Los corazones de los papás son especiales, Sofía. Están hechos para amar tanto que a veces duele. Tu papá te ama más que a nada en el mundo, ¿sabes eso?». «Lo sé, pero me gustaría que no estuviera tan triste todo el tiempo». Emilia rodeó a la niña con sus brazos, y Leandro sintió una punzada de envidia por la facilidad con que ella podía ofrecer consuelo. «¿Sabes qué podemos hacer?», susurró Emilia conspiradoramente. «Podemos llenar esta casa de tanta alegría que tu papá no tenga más remedio que sonreír». «Sí», exclamó Sofía saltando del banco. «Vamos a hacer que papá sea feliz». Fue entonces cuando Sofía lo vio en el umbral. Sus ojos se iluminaron y corrió hacia él. «Papá, llegaste temprano». Emilia estaba tocando la canción de su abuela, y es la más bonita del mundo. Leandro entró al salón, muy consciente de cómo Emilia se había puesto rígida al verlo. Se preguntó cuánto había escuchado de su conversación. «Disculpe, señor de la Fuente», dijo Emilia poniéndose en pie rápidamente. «No sabía que había llegado. Sofía ya terminó sus lecciones formales.
Estábamos solo. No tiene que disculparse, la interrumpió y su voz sonó más áspera de lo que pretendía. La música sonaba hermosa. Los ojos de Emilia se encontraron con los suyos y por un momento el aire entre ellos se espesó. Había algo en la forma en que ella lo miraba, sin miedo, pero con una comprensión que lo incomodaba y lo atraía a la vez. ¿Podrías tocar algo más?, preguntó antes de poder contenerse. La sorpresa en el rostro de Emilia fue evidente, pero asintió y regresó al piano. Esta vez eligió una melodía más alegre, una de las canciones populares vascas que él recordaba de su infancia. Sin darse cuenta, se encontró sentándose en uno de los sillones cercanos, permitiéndose por primera vez en años simplemente escuchar música en su propia casa. Sofía bailó alrededor del piano, riendo y cantando palabras inventadas. Emilia sonreía mientras tocaba y ocasionalmente alzaba la vista hacia él. Cada vez que sus miradas se cruzaban, Leandro sentía algo despertarse en su pecho, algo que había creído muerto para siempre. Cuando la canción terminó, Sofía aplaudió entusiasmada. «Otra, otra. Creo que es suficiente por hoy, princesa», dijo Leandro poniéndose en pie. «Es hora de la cena. ¿Cenarás con nosotras, papá?», preguntó Sofía con esperanza. Leandro miró a Emilia, quien rápidamente desvió la mirada. «Señorita Ríos, espero que nos acompañe», dijo formalmente, aunque por dentro luchaba contra el impulso de pedirle que se quedara con menos formalidad. Durante la cena, observó cómo Emilia conversaba con Sofía sobre sus planes para el día siguiente, cómo cortaba pacientemente la comida de la niña en trozos pequeños, cómo secaba sus lágrimas cuando Sofía se quejó de que las verduras estaban muy verdes. Era todo tan natural, tan maternal, que Leandro se encontró imaginando cómo habría sido su vida si Isabel hubiera vivido. Pero inmediatamente después, se sorprendió pensando en cómo sería tener a Emilia en su mesa todas las noches, no como empleada, sino como... Se detuvo abruptamente en ese pensamiento. Era peligroso, inapropiado y completamente fuera de lugar. Emilia Ríos era la niñera de su hija, nada más. No podía permitirse pensar en ella de otra manera. Pero esa noche, mientras yacía despierto en su cama, no podía dejar de escuchar el eco de su risa y la melodía que había tocado. Y por primera vez en 5 años, se preguntó si tal vez, solo tal vez, estaba listo para sentir algo más que la fría seguridad de su mundo controlado. El sábado por la mañana trajo consigo una lluvia suave que tamborileaba contra las ventanas de la mansión, creando una atmósfera íntima y acogedora. Leandro había decidido trabajar desde casa, algo inusual en él, pero que justificó diciéndose que necesitaba revisar unos contratos importantes. La verdad era que no había podido dejar de pensar en la escena del piano del día anterior, en la forma en que Emilia había transformado su casa fría en un hogar cálido con su sola presencia. Desde su estudio, podía escuchar las voces de Emilia y Sofía en la cocina, mezclándose con el sonido de la lluvia. Había algo reconfortante en esos sonidos domésticos que no había experimentado desde la muerte de Isabel. «Papá», la voz de Sofía interrumpió sus pensamientos. «Ven a ver lo que estamos haciendo». Dejó los documentos sobre el escritorio y se dirigió a la cocina, donde encontró un escenario que jamás habría imaginado en su perfectamente organizada casa. La mesa estaba cubierta de harina, había manchas de chocolate en varios lugares, y tanto Sofía como Emilia tenían las mejillas salpicadas de ingredientes. «Estamos haciendo galletas de chocolate, como las que hacía mi abuelita», explicó Emilia con una sonrisa radiante que hizo que algo se contrajera en el pecho de Leandro. «Y van a ser las mejores del mundo», añadió Sofía, alzando sus pequeñas manos cubiertas de masa. «Me imagino que Carmen está encantada con el estado de su cocina», comentó Leandro con ironía, pero había humor en su voz, no reproche. «Se fue al mercado», respondió Emilia, sonrojándose ligeramente. «Prometo que lo limpiaremos todo antes de que regrese. No me preocupa eso», dijo él acercándose a la mesa. «¿Puedo ayudar?». La sorpresa en el rostro de Emilia fue evidente, pero Sofía gritó de alegría. «Sí, papá, puedes hacer galletas con forma de corazón como las mías». Antes de poder analizarlo demasiado,
Leandro se encontró arremangándose la camisa y lavándose las manos. Cuando se acercó a la mesa, quedó muy cerca de Emilia, tan cerca que pudo percibir su perfume suave, una mezcla de vainilla y algo floral que lo mareó ligeramente. «¿Qué debo hacer?», preguntó, y su voz sonó más ronca de lo normal. «Solo tome un poco de masa y forme una pelota, así». Emilia tomó sus manos para guiarlo, y la electricidad de ese contacto los sorprendió a ambos. Por un momento, sus manos permanecieron unidas sobre la masa, y cuando Emilia alzó la vista, sus rostros estaban peligrosamente cerca. Leandro pudo ver las pequeñas pecas doradas en su nariz, la forma en que sus labios se habían entreabierto ligeramente, el rubor que subía por su cuello. «Papá, ¿estás haciendo galletas o mirando a Emilia?». La voz inocente de Sofía rompió el momento, y ambos se separaron rápidamente. «Estoy aprendiendo la técnica», murmuró Leandro, concentrándose intensamente en la masa entre sus manos. Los siguientes minutos transcurrieron en una mezcla extraña de tensión y domesticidad. Leandro descubrió que no era completamente inútil en la cocina, aunque sus galletas no tenían la perfección artística de las de Emilia o la creatividad desbordante de las de Sofía. «¿Sabes?», dijo Emilia mientras colocaban las galletas en el horno, «nunca imaginé que el famoso CEO del Grupo de la Fuente tuviera talento oculto para la repostería». «Hay muchas cosas que no sabes sobre mí, señorita Ríos», respondió él, y había algo en su tono que hizo que ella lo mirara con curiosidad. «Me gustaría saberlas», dijo antes de poder contenerse, y luego se sonrojó furiosamente. «Quiero decir, para conocer mejor las necesidades de Sofía, por supuesto». Leandro estudió su rostro, la forma en que evitaba su mirada, el rubor que la hacía aún más hermosa. «Por supuesto», murmuró, aunque ambos sabían que había algo más profundo en esas palabras. Mientras esperaban que las galletas se hornearan, Sofía se quedó dormida en el sofá del salón, agotada por la emoción matutina. Leandro y Emilia se encontraron solos en la cocina, limpiando en silencio los restos de su aventura culinaria. «Gracias», dijo él de repente. «¿Por qué?», preguntó Emilia, deteniéndose en su tarea de lavar los tazones. «Por hacer que mi hija sea feliz, por devolverle la risa a esta casa». Emilia lo miró con ojos suaves. «Sofía es fácil de amar, señor de la Fuente. Es inteligente, divertida, cariñosa. Cualquiera se enamoraría de ella. Tú haces que parezca fácil. Yo, a veces, siento que no sé cómo ser el padre que ella necesita». La vulnerabilidad en su voz hizo que Emilia se acercara a él instintivamente. «Usted la ama, y eso es lo más importante. El resto se aprende». «¿Cómo puedes estar tan segura?». «Porque veo la forma en que la mira, como si fuera lo más precioso del mundo». «Y lo es, ¿verdad?». Leandro asintió, incapaz de hablar por la emoción que le cerraba la garganta. «Mi abuela solía decir que el amor verdadero no es perfecto, pero siempre encuentra la manera de crecer», continuó Emilia suavemente. «Usted y Sofía están aprendiendo juntos, y eso es hermoso». Estaban muy cerca ahora, y Leandro podía ver la sinceridad brillar en los ojos marrones de Emilia. Había algo en ella, una sabiduría que contrastaba con su juventud, una fortaleza silenciosa que lo atraía irresistiblemente. «Emilia», comenzó, y fue la primera vez que pronunció su nombre sin formalidades. El sonido de su nombre en labios de él hizo que algo se revolucionara en el estómago de Emilia. Había una intensidad en su mirada que la hacía sentir expuesta y deseada al mismo tiempo. «Sí», susurró. Leandro alzó una mano casi rozando su mejilla cuando el sonido del horno los separó bruscamente. Las galletas estaban listas. Mientras Emilia sacaba las galletas del horno con manos temblorosas, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no era solo la atracción física que habían estado ignorando. Era algo más profundo, más peligroso. Era el comienzo de algo que ninguno de los dos sabía cómo controlar. Los días siguientes transcurrieron en una danza cuidadosa de proximidad y distancia. Leandro se descubrió encontrando excusas para estar en casa más temprano, para pasar por el salón donde Emilia ayudaba a Sofía con sus tareas, para coincidir en la cocina durante las meriendas. Pero cada vez que sus miradas se encontraban,
Cada vez que sus manos se rozaban accidentalmente, él se alejaba, recordándose las líneas que no podía cruzar. Emilia lo sentía también. La tensión eléctrica que se creaba cada vez que estaban en la misma habitación, la forma en que su corazón se aceleraba cuando escuchaba sus pasos, cómo esperaba inconscientemente los momentos en que él aparecía, aún con su expresión seria y controlada. El miércoles por la noche, Sofía despertó llorando de una pesadilla. Emilia corrió a su habitación, la consoló con susurros suaves y canciones de cuna hasta que la niña se calmó. Cuando finalmente logró que se durmiera, salió silenciosamente de la habitación y se encontró con Leandro en el pasillo. ¿Está bien?, preguntó él en voz baja, su cabello despeinado y una camiseta que revelaba más de su físico atlético de lo que Emilia había visto antes. «Solo una pesadilla. Ya se durmió», susurró ella, muy consciente de su propio camisón y bata. Estaban hablando en susurros en el pasillo a oscuras, y había algo íntimo en esa situación que hizo que ambos se sintieran vulnerables. «¿Pesadillas sobre qué?», preguntó Leandro, acercándose instintivamente. «Sobre perder a las personas que ama. Es normal en niños que han perdido a una madre». La mención de Isabel hizo que Leandro se tensara, pero no se alejó. «Yo también tengo esas pesadillas», admitió, y la honestidad brutal de su confesión sorprendió a ambos. «¿De verdad?». Emilia lo miró con ojos llenos de comprensión. «Sueño que algo le pasa a Sofía, que no puedo protegerla, que ella me necesita y no estoy ahí». Sin pensarlo, Emilia extendió la mano y tocó su brazo suavemente. «Está aquí ahora. Eso es lo que importa». El contacto de su mano en su piel desnuda envió una descarga eléctrica por todo el cuerpo de Leandro. Se encontró mirando sus labios, imaginando cómo sabrían, cómo se sentirían contra los suyos. «Emilia», murmuró, y su voz estaba cargada de un deseo que ya no podía ocultar. Ella alzó la vista hacia él y en sus ojos vio el mismo anhelo reflejado. Se acercaron imperceptiblemente hasta que solo unos centímetros separaban sus rostros. «No deberíamos», susurró Emilia, pero no se alejó. «Lo sé», respondió él, pero su mano se alzó para tocar su mejilla suavemente. El contacto fue como fuego. Emilia cerró los ojos, permitiéndose por un momento imaginar qué pasaría si cruzaran esa línea invisible que los separaba. Pero entonces, el sonido de Sofía moviéndose en su cama los trajo de vuelta a la realidad. Se separaron bruscamente, recordando dónde estaban, quiénes eran y todas las razones por las que esto era imposible. «Buenas noches, señor de la Fuente», dijo Emilia formalmente, aunque su voz temblaba ligeramente. «Buenas noches, señorita Ríos», respondió él, pero la forma en que pronunció su nombre no tenía nada de formal. Al día siguiente, Leandro salió temprano de casa y no regresó hasta muy tarde. Emilia entendió el mensaje. Él también sentía el peligro de lo que estaba creciendo entre ellos, y estaba tratando de controlarlo de la única manera que sabía. Pero el viernes, durante la cena, Sofía hizo un anuncio que cambiaría todo. «Papá, en el colegio están organizando una obra de teatro para el Día de la Madre. Todas las mamás van a ir, pero yo no tengo mamá». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Leandro sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Se arrodilló junto a la silla de su hija. «Princesa, lo siento mucho. Yo podría ir en lugar de...» «No», lo interrumpió Sofía. «Los papás no entienden de cosas de mamás, pero...» Miró esperanzada hacia Emilia. «Tú podrías ser mi mamá ese día». El silencio que siguió fue ensordecedor. Emilia se quedó sin palabras, sintiendo el peso de la petición y la mirada intensa de Leandro sobre ella. «Sofía, yo no soy tu mamá», dijo finalmente con voz suave, «pero me cuidas como si lo fueras. Me haces sentir segura y querida, como decía mi amiga Lucía que se siente con su mamá». Emilia miró a Leandro, buscando una guía, una respuesta. Él estaba mirándola con una expresión que no pudo descifrar, una mezcla de gratitud, miedo y algo más profundo. «Si el señor de la Fuente está de acuerdo, podría acompañarte», dijo finalmente. «¿De verdad?», gritó Sofía, saltando de su silla para abrazar a Emilia. Por encima de la cabeza de la niña, Emilia y Leandro se miraron,
y ambos supieron que acababan de cruzar una línea de la que sería muy difícil regresar. La función escolar había sido un éxito. Sofía brilló en el escenario como una pequeña estrella, y cuando bajó corriendo hacia Emilia gritando «¡Mami!», el corazón de la joven se llenó de una alegría que no sabía que podía sentir. Leandro observó desde su asiento la escena con una mezcla de emociones contradictorias. Ver a su hija tan feliz, tan completa con Emilia a su lado, despertó en él algo que había estado negando durante semanas: la fantasía de una familia real, de un hogar donde Emilia no fuera solo la niñera, sino algo mucho más significativo. Después de la función, mientras caminaban hacia el auto, Sofía parloteaba emocionada entre ellos, tomada de la mano de ambos. Parecían una familia perfecta, y Leandro se odió por desear tanto que fuera real. «¿Podemos ir a cenar helado?», preguntó Sofía saltando entre ellos. «Princesa, es muy tarde y... Por favor, papá, ha sido el mejor día de mi vida». Leandro miró a Emilia, quien le devolvió una sonrisa que le quitó el aliento. Había algo radiante en ella esa noche, una felicidad que la hacía aún más hermosa. «Está bien, pero solo esta vez». La heladería estaba casi vacía a esa hora. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, y Leandro se encontró observando cómo Emilia ayudaba a Sofía a elegir sabores, cómo se reía de sus ocurrencias, cómo la limpiaba con paciencia maternal cuando se manchó la ropa. «Gracias», dijo él de repente, cuando Sofía se distrajo mirando por la ventana. «¿Por qué?», preguntó Emilia, aunque había un rubor en sus mejillas que traicionaba que sabía exactamente por qué. «Por hacerla tan feliz. Por ser...». Se detuvo buscando las palabras correctas. «Por ser exactamente lo que ella necesitaba». Sus miradas se encontraron sobre la mesa, y en el espacio entre ellos se creó una burbuja de intimidad que ninguno de los dos quiso romper. «Emilia», dijo Sofía de repente, «¿te puedo hacer una pregunta?». «Claro, pequeña». «¿Te vas a casar con mi papá?». La pregunta cayó como una bomba entre ellos. Emilia se atragantó con su helado y Leandro se tensó visiblemente. «Sofía, eso no es algo que... Es que todas mis amigas dicen que cuando una señorita cuida a los niños y el papá la mira como... Papá te mira a ti, entonces se van a casar». «¿Y cómo me mira tu papá?», preguntó Emilia, sin poder evitar la curiosidad. «Como si fueras lo más bonito del mundo», respondió Sofía con toda naturalidad. El silencio que siguió fue cargado de tensión. Emilia no se atrevía a mirar a Leandro, y él estaba luchando entre su educación de caballero y el impulso de salir corriendo del lugar. «Sofía», dijo finalmente con voz controlada, «Emilia es tu niñera. Eso es todo». Pero la forma en que evitó mirar a Emilia mientras decía esas palabras traicionó que había mucho más en juego. El camino de regreso a casa transcurrió en un silencio tenso. Sofía se había quedado dormida en el asiento trasero, y Emilia miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. «Emilia», dijo Leandro cuando se detuvieron en un semáforo, «sobre lo que dijo Sofía, no tiene que explicar nada, señor de la Fuente», lo interrumpió aunque su voz sonaba herida. «Sí, sí tengo que hacerlo. Lo que está pasando entre nosotros no puede pasar». «¿Qué está pasando entre nosotros?», preguntó ella, volteándose para mirarlo directamente. Leandro la miró y por un momento toda su compostura se desmoronó. Había tanto deseo, tanta necesidad en sus ojos, que Emilia sintió que el aire se volvía espeso. «Tú lo sabes», murmuró él, «lo sabemos los dos». «Entonces dígalo, diga lo que siente». «No puedo», respondió y había dolor en su voz. «No puedo hacerte esto, no puedo arriesgar la estabilidad de Sofía, ni arruinar tu vida metiéndote en mi mundo complicado». «¿Y si yo quiero que me meta en su mundo?», preguntó Emilia con valentía. Leandro la miró con tal intensidad que ella sintió que se derretía. «Emilia, tú no entiendes lo que significaría. Yo soy un hombre poderoso, con enemigos, con responsabilidades que pesan como montañas. No puedo ofrecerte una vida normal y tú mereces eso y mucho más. ¿Y qué si no quiero una vida normal? ¿Qué si quiero una vida con usted?». La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos. Leandro sintió que su mundo se tambaleaba, que todos los muros que había construido alrededor de su corazón se estaban desmoronando. «Emilia», susurró, y su mano casi rozó la de ella.
Pero entonces Sofía se movió en el asiento trasero, murmurando en sueños, y la realidad los golpeó de nuevo. Había más en juego que solo sus corazones. «Llegamos a casa», dijo Leandro, aunque ninguno de los dos se había dado cuenta de que ya estaban en la entrada de la mansión. Esa noche, mientras Emilia acostaba a Sofía, la niña la miró con ojos somnolientos. «Emilia, ¿tú quieres a mi papá? ¿Por qué preguntas eso, pequeña?» «Porque él te mira como mi mamá del cielo debe estar mirándote ahora, contenta de que alguien nos cuide tanto». Y con esas palabras inocentes, Sofía se durmió, dejando a Emilia con el corazón roto y la certeza de que estaba perdidamente enamorada de un hombre que creía que no podía amarla. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa para ambos. Leandro evitaba los espacios comunes de la casa, salía temprano y regresaba cuando Sofía ya estaba dormida. Emilia, por su parte, se concentraba obsesivamente en su trabajo, como si mantener a Sofía feliz y ocupada pudiera llenar el vacío que se había abierto en su pecho. Pero Sofía, con la percepción aguda de los niños, notó el cambio. «¿Por qué papá ya no desayuna con nosotras?», preguntó el jueves por la mañana mientras Emilia le preparaba el almuerzo para el colegio. «Está muy ocupado con el trabajo, pequeña», respondió Emilia, evitando su mirada. «¿Y por qué ya no sonríes como antes?». Esa pregunta atravesó el corazón de Emilia como una flecha. Se arrodilló frente a Sofía, tomando sus pequeñas manos. «A veces los adultos tenemos días tristes, pero eso no significa que no te quiera muchísimo. ¿Es porque papá te hizo llorar?». «¿Qué? No, yo no he...». «Te escuché anoche. Estabas llorando bajito en tu cuarto». Emilia cerró los ojos, maldiciendo las paredes delgadas de la mansión y su propia falta de control. «Los adultos a veces lloramos para sentirnos mejor, como cuando tú lloras cuando te lastimas. ¿Puedo hacer algo para que te sientas mejor?». La sinceridad en los ojos de Sofía casi la deshizo completamente. La abrazó con fuerza, inhalando el aroma a champú infantil y inocencia. «Ya lo haces, mi amor, solo con ser tú». Esa tarde, mientras Sofía hacía sus tareas en el salón, Carmen se acercó a Emilia con expresión preocupada. «Niña, necesito hablar contigo». «¿Pasa algo?». «El señor Leandro me pidió que te diera esto». Le entregó un sobre elegante. «Y también me dijo que te preguntara si tienes algo apropiado para vestir en un evento formal». Emilia abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una invitación impresa en papel grueso con letras doradas. «El Grupo de la Fuente tiene el honor de invitarla a la gala benéfica anual en beneficio de la Fundación Infantil San Sebastián. Sábado 15 de mayo, 20:00 horas. Hotel Villasoro, Bilbao». Debajo, en la letra elegante de Leandro, había una nota. «Emilia, varios miembros de la Junta han expresado interés en conocer a la mujer que ha transformado tanto a Sofía. Tu presencia sería muy apreciada. L». «¿Qué significa esto, Carmen?». La mujer mayor sonrió con complicidad. «Significa, mija, que el señor Leandro quiere presentarte a su mundo, y eso no es algo que haga a la ligera. Pero yo no tengo nada que ponerme para un evento así. No pertenezco a ese mundo. El amor no conoce de mundos diferentes, niña. Y sobre el vestido, no te preocupes. El señor ya se encargó de eso». Como si hubiera sido convocado por sus palabras, Leandro apareció en la cocina. Llevaba días sin verlo de cerca, y Emilia se sorprendió por lo demacrado que se veía, como si tampoco hubiera estado durmiendo bien. «Señorita Ríos», dijo formalmente, aunque había algo nervioso en su postura. «Espero que la invitación no la haya incomodado. Yo no estoy segura de entender por qué me invita». Leandro miró a Carmen, quien entendió la indirecta y se retiró discretamente. «Porque quiero que estés ahí», dijo simplemente, y la honestidad en su voz hizo que el corazón de Emilia se acelerara. «¿Por qué?». «Porque en las últimas semanas has sido parte integral de la vida de mi hija, y por extensión, de la mía. Porque estas personas van a hablar de ti de todos modos, y prefiero que te conozcan realmente antes de hacer juicios». «¿Y cuáles serían esos juicios?». Leandro se acercó un paso y Emilia pudo ver la lucha interna en sus ojos. «Que una joven hermosa y encantadora ha conquistado el corazón de mi hija, y posiblemente el mío también». La confesión quedó suspendida entre ellos como una declaración y una pregunta al mismo tiempo.
Leandro, susurró ella, usando su nombre por primera vez. Sé que te dije que no podía pasar nada entre nosotros. Sé que es complicado, que hay 1000 razones por las que esto podría salir mal, pero también sé que estos días sin hablarte han sido los más miserables que he tenido en años. Para mí también, admitió ella. Entonces acompáñame el sábado, no como mi empleada, sino como la mujer que ha devuelto la luz a mi vida. ¿Y después qué? Después de la gala, ¿qué pasará con nosotros? Leandro se acercó hasta quedar a centímetros de ella, y Emilia pudo sentir el calor de su cuerpo. No lo sé, pero sé que quiero averiguarlo contigo. En ese momento Sofía apareció corriendo en la cocina. Papá, Emilia, ¿van a ir juntos a una fiesta? Ambos se separaron rápidamente, pero Sofía ya había captado la tensión en el aire. ¿Eso significa que por fin van a ser novios?, preguntó con la franqueza típica de los niños. Leandro y Emilia se miraron y por primera vez en días ambos sonrieron genuinamente. «Significa, princesa», dijo Leandro tomando la mano de Emilia, «que vamos a intentar ser felices juntos». Y con esas palabras cruzaron oficialmente la línea que habían estado evitando durante semanas. El sábado llegó envuelto en una mezcla de nervios y expectación. Emilia había pasado la mañana siendo atendida por un equipo de profesionales que Leandro había contratado. Maquilladora, peluquera y una estilista que había traído una selección de vestidos que parecían sacados de un cuento de hadas. Cuando finalmente se miró al espejo, no pudo reconocerse. El vestido de seda azul medianoche se ajustaba perfectamente a su figura, realzando curvas que nunca había notado. Su cabello estaba peinado en un elegante recogido que dejaba al descubierto su cuello y los pendientes de perlas que habían pertenecido a su abuela. El maquillaje era sutil, pero transformador, destacando sus ojos y dándole una sofisticación que jamás había imaginado poseer. «Estás preciosa, mija», dijo Carmen con lágrimas en los ojos. «Pareces una princesa. Me siento como si fuera otra persona», murmuró Emilia, tocando nerviosamente la tela del vestido. «Sigues siendo tú, solo que ahora el mundo podrá ver lo que nosotros ya sabíamos, que eres extraordinaria». Un golpe suave en la puerta las interrumpió. Era Sofía, que había insistido en ver a Emilia antes de que se fuera. «¡Wow!», exclamó la niña con los ojos muy abiertos. «Eres la mujer más bonita del mundo». «Gracias, pequeña», rió Emilia, arrodillándose con cuidado para abrazarla. «Papá se va a enamorar perdidamente de ti», declaró Sofía con total seguridad. «¿Tú crees?» «Estoy segura. Pero de todas formas, yo ya te amo aunque no te cases con papá». Esas palabras hicieron que los ojos de Emilia se llenaran de lágrimas, pero se las contuvo para no arruinar el maquillaje. Cuando bajó las escaleras, Leandro la estaba esperando en el vestíbulo, impecable en su smoking negro. Al verla se quedó literalmente sin aliento. El vaso de whisky que tenía en la mano casi se le escapa. «Emilia», murmuró, y había tal admiración en su voz que ella sintió que se ruborizaba. «¿Está bien? ¿No es demasiado?» «Estás perfecta», dijo él acercándose lentamente. «Absolutamente perfecta». Se detuvieron frente a frente, y por un momento el mundo se redujo a ellos dos. Leandro alzó una mano para tocar suavemente su mejilla. «Gracias por aceptar venir conmigo. Gracias por invitarme a formar parte de su mundo». «Nuestro mundo», la corrigió suavemente. «Si tú quieres, puede ser nuestro mundo». El trayecto al hotel fue una mezcla de conversación nerviosa y silencios cargados de expectación. Leandro le explicó quiénes estarían presentes, le dio consejos sobre cómo manejar las preguntas indiscretas y le aseguró que no se separaría de ella en toda la noche. El Hotel Villasoro estaba espléndidamente decorado. Luces doradas creaban un ambiente de elegancia y sofisticación que hizo que Emilia se sintiera como si hubiera entrado en otro mundo. Las mujeres llevaban joyas que probablemente costaban más que todo lo que ella había ganado en su vida, y los hombres conversaban sobre negocios millonarios con la misma naturalidad con que ella hablaba del tiempo. «¿Estás bien?», preguntó Leandro, notando su nerviosismo. «Un poco abrumada, pero bien».
Recuerda que eres la mujer más hermosa e inteligente de esta sala. No dejes que nadie te haga sentir menos. Sus palabras le dieron el valor que necesitaba. Cuando Leandro la presentó como Emilia Ríos, una persona muy especial en nuestras vidas, hubo murmullos de curiosidad, pero también sonrisas genuinas. La velada transcurrió mejor de lo esperado. Emilia descubrió que podía mantener conversaciones interesantes sobre literatura, música y hasta sobre la educación de los niños. Varias mujeres la felicitaron por el cambio positivo que había logrado en Sofía, y algunos hombres de negocios expresaron su admiración por la labor social que hacía. Pero fue durante el baile que todo cambió. La orquesta comenzó a tocar un vals y Leandro le extendió la mano. «¿Me concedes este honor?» En la pista de baile, rodeados de otras parejas, pero sintiéndose completamente solos, se movieron con una gracia natural que los sorprendió a ambos. Leandro la guió con seguridad y Emilia se dejó llevar, sintiendo como si hubiera nacido para estar en sus brazos. «Gracias», murmuró él contra su oído mientras bailaban. «¿Por qué esta vez? Por ser exactamente quien eres. Por no tratar de ser alguien más para impresionar a esta gente. ¿Y quién soy? Eres la mujer que ha transformado mi vida sin siquiera intentarlo. Eres la razón por la que mi hija sonríe todos los días. Eres...» Se detuvo mirándola con tal intensidad que Emilia sintió que se derretía. «¿Soy qué?» «Eres la mujer de la que me he enamorado perdidamente, Emilia Ríos». La confesión quedó suspendida entre ellos mientras seguían moviéndose al ritmo de la música. Emilia sintió que el corazón se le saldría del pecho. «Leandro, yo... No digas nada ahora. Solo quédate conmigo esta noche. Quédate conmigo y déjame soñar que esto puede ser real». Emilia asintió, incapaz de hablar por la emoción, y mientras la música los envolvía y las luces doradas creaban un halo mágico a su alrededor, ambos supieron que habían cruzado el punto de no retorno. Estaban enamorados, completa e irrevocablemente enamorados, y ya no había manera de fingir lo contrario. El regreso a casa esa noche fue diferente. El aire en el auto estaba cargado de una electricidad que ninguno de los dos podía ignorar. Habían cruzado una línea invisible en la pista de baile, y ambos lo sabían. Leandro conducía en silencio, ocasionalmente mirando a Emilia por el espejo retrovisor. Ella tenía la vista fija en la ventana, pero podía sentir la intensidad de su mirada sobre ella. «Emilia», dijo finalmente cuando se detuvieron en un semáforo. «Sí, lo que dije esta noche, lo decía en serio». Ella se volvió para mirarlo, y en la semioscuridad del auto, sus ojos brillaban con una mezcla de deseo y vulnerabilidad. «Yo también», susurró. «Lo que siento por ti. Nunca pensé que podría sentir algo así». Leandro estacionó el auto frente a la mansión, pero ninguno de los dos hizo movimiento alguno para salir. El silencio entre ellos era denso, cargado de todo lo que habían estado conteniendo durante semanas. «¿Y ahora qué?», preguntó Emilia. «No lo sé», admitió él. «Solo sé que no puedo seguir fingiendo que no siento lo que siento». Se volvieron el uno hacia el otro, y la tensión que había estado construyéndose toda la noche, finalmente encontró su punto de quiebre. Leandro alzó la mano para tocar su rostro, y Emilia se inclinó hacia su caricia. «Emilia, si hacemos esto, no hay vuelta atrás», murmuró él. «No quiero que la haya», respondió ella, y entonces, finalmente, se besaron. Fue un beso que contenía semanas de deseo reprimido, de miradas robadas, de noches sin dormir pensando el uno en el otro. Emilia sintió como si el mundo se detuviera, como si nada existiera más allá de la calidez de los labios de Leandro sobre los suyos. Cuando se separaron, ambos estaban respirando entrecortadamente. «Dios mío», murmuró Leandro, apoyando su frente contra la de ella. «Lo que me hace sentir... ¿Es esto real?», preguntó Emilia, aún aturdida por la intensidad del momento. «Es lo más real que he sentido en mi vida». Entraron a la casa tomados de la mano, como si fueran adolescentes después de su primera cita. En el vestíbulo se detuvieron nuevamente, ninguno queriendo que la noche terminara. «Debería irme a dormir», dijo Emilia, pero no hizo movimiento alguno para alejarse. «¿Quieres?», preguntó Leandro, y había una vulnerabilidad en su voz que ella nunca había escuchado. «No», admitió,
No quiero. Leandro la tomó de la mano y la guió hacia la terraza que daba al jardín. La noche era perfecta, con una luna llena que bañaba todo en luz plateada. «Mira», dijo él, señalando hacia las montañas que se alzaban en la distancia. «Cuando era niño, mi madre me decía que las montañas guardaban todos los sueños de la gente que vivía a sus pies. ¿Y qué sueños guardaban los tuyos? Durante muchos años, ninguno. Después de que Isabel murió, dejé de soñar. Solo existía, trabajaba, cuidaba de Sofía como podía, pero no soñaba. ¿Y ahora?» Leandro se volvió hacia ella, tomando sus manos entre las suyas. «Ahora sueño contigo. Sueño con despertarme cada mañana y verte sonreír. Sueño con Sofía teniendo la madre que merece. Sueño con envejecer a tu lado». Emilia sintió que las lágrimas le picaban los ojos. «Leandro, sé que es pronto, sé que es complicado. Sé que hay diferencias entre nosotros que la sociedad va a cuestionar, pero también sé que lo que siento por ti es más fuerte que cualquier obstáculo». «Yo también sueño contigo», confesó ella. «Desde la primera noche en esta casa, sueño con ser parte de tu vida, de la vida de Sofía, de verdad, a pesar de todo lo complicado que puede ser, especialmente por eso, porque nada que valga la pena es fácil». Leandro la atrajo hacia él, y esta vez su beso fue diferente. Fue tierno, lleno de promesas y esperanzas. Fue el beso de dos personas que acababan de encontrar su futuro en los brazos del otro. Cuando se separaron, Emilia se acurrucó contra su pecho, escuchando el latido acelerado de su corazón. «¿Qué le vamos a decir a Sofía?», preguntó. «La verdad, que nos amamos y que queremos construir una familia juntos. ¿Crees que lo entenderá?». Leandro rió suavemente. «Creo que ella ya lo entiende mejor que nosotros. Ha estado esperando este momento desde el día que llegaste». Esa noche, por primera vez en semanas, ambos durmieron profundamente, con la certeza de que habían encontrado algo que valía la pena luchar por conservar. Los días siguientes fueron como vivir en una burbuja de felicidad. Leandro llegaba temprano a casa, desayunaba con ellas, y por las noches se quedaban en el jardín conversando mientras Sofía jugaba entre ellos. La niña estaba radiante, como si finalmente hubiera obtenido la familia completa que había estado deseando. Pero las burbujas, por naturaleza, están destinadas a estallar. El miércoles por la mañana, mientras Leandro revisaba su correo en el estudio, recibió una llamada que cambiaría todo. «Leandro, necesitamos hablar». La voz de Esteban, su hermano menor y miembro del consejo directivo, sonaba tensa. «¿Qué pasa? Han llegado rumores al consejo sobre tu situación personal». Leandro sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué tipo de rumores?». «Que estás involucrado románticamente con la niñera de Sofía, una chica joven, sin educación formal, de orígenes humildes. Su nombre es Emilia, y mis sentimientos hacia ella no son asunto del consejo. Todo lo que hagas es asunto del consejo cuando afecta la imagen de la empresa. Los inversores japoneses están preguntando, Leandro, cuestionan tu juicio, tu estabilidad. Mi vida personal no afecta mi capacidad profesional». «¿En serio?». «Porque el mes pasado cancelaste 3 reuniones importantes para estar en casa más temprano. Esta semana llegaste tarde 2 veces porque, según tu asistente, estabas atendiendo asuntos familiares». Leandro cerró los ojos, reconociendo la verdad en las palabras de su hermano. «Esteban, por primera vez en 5 años, soy feliz. Sofía es feliz. ¿No vale nada eso? Vale mucho para mí como tu hermano, pero como miembro del consejo, tengo que decirte que si no manejas esta situación con discreción, podrías perder el apoyo de los accionistas». Después de colgar, Leandro se quedó en su estudio durante horas, luchando entre su corazón y su responsabilidad hacia la empresa que había construido toda su vida. Esa tarde, cuando Emilia notó su distancia, decidió confrontarlo. «¿Qué pasa?», preguntó encontrándolo en la terraza mirando hacia las montañas. «Nada que debas preocuparte». «Leandro, mírame», dijo ella tocando su brazo. «Algo ha cambiado desde esta mañana». Él se volvió hacia ella, y Emilia vio la tormenta en sus ojos. «El consejo directivo sabe lo nuestro. Están cuestionando mi juicio profesional». «¿Y qué significa eso?». «Significa que tal vez me precipité.
que tal vez no pensé en todas las consecuencias de lo que estamos haciendo. Emilia sintió que se le encogía el corazón. ¿Te arrepientes? No, respondió él inmediatamente. Nunca me arrepentiré de amarte, pero no puedo ignorar la realidad. Si pierdo el control de la empresa, no solo nos afecta a nosotros. Hay miles de empleados, familias que dependen de las decisiones que tome. ¿Y qué propones que hagamos? Leandro la miró con dolor. Tal vez necesitamos ser más discretos, mantener nuestra relación en privado hasta que pueda manejar la situación. Escondernos, ¿quieres decir? Temporalmente. Emilia se alejó de él sintiendo como si le hubieran dado una bofetada. ¿Sabes qué? Tu hermano tiene razón. Tal vez tu juicio está comprometido. Porque el hombre del que me enamoré no se escondería de sus sentimientos por miedo a lo que otros piensen. Emilia, no es tan simple. ¿No? Lo interrumpió con lágrimas en los ojos. ¿O es que ahora que la realidad golpeó tu puerta, te das cuenta de que efectivamente soy solo una niñera sin educación que no encaja en tu mundo? Jamás digas eso, exclamó Leandro, tomándola por los hombros. Tú vales más que todos esos empresarios juntos. Entonces demuéstralo. No con palabras bonitas en la privacidad de tu jardín, sino allá afuera, donde importa. Dame tiempo. Déjame encontrar la manera correcta de manejar esto. ¿Cuánto tiempo? ¿Días? ¿Meses? ¿Años? Preguntó Emilia, liberándose de su agarre. No lo sé. Esas 3 palabras cayeron entre ellos como piedras. Emilia asintió lentamente, como si algo se hubiera roto dentro de ella. Entiendo. Gracias por ser honesto. Emilia, espera. Pero ella ya se había ido, dejando a Leandro solo en la terraza con la certeza de que acababa de cometer el error más grande de su vida. Esa noche, Sofía notó la tensión. ¿Por qué Emilia está triste?, preguntó durante la cena. Solo está pensando en algunas cosas, princesa. ¿Se va a ir? La pregunta de Sofía fue como un puñal en el corazón de ambos adultos. Leandro miró a Emilia, quien evitó su mirada. No lo sé, pequeña, respondió Emilia con voz quebrada. No lo sé. Los siguientes días fueron un infierno silencioso. Leandro y Emilia mantenían las apariencias frente a Sofía, pero la tensión entre ellos era palpable. Él se levantaba temprano y se iba antes del desayuno. Ella se concentraba obsesivamente en las rutinas de la niña, y ambos evitaban estar solos en la misma habitación. El viernes por la mañana, Emilia tomó una decisión que había estado rondando su mente durante días. Esperó a que Leandro se fuera a la oficina y luego buscó a Carmen en la cocina. «Necesito pedirte un favor», dijo con voz temblorosa. «Dime, mija, ¿podrías cuidar de Sofía esta tarde? Necesito salir a hacer unas gestiones». Carmen la estudió con ojos preocupados. Había notado la tristeza creciente en la joven, la forma en que sus sonrisas ya no llegaban a sus ojos. «¿Estás bien, pequeña?» «Estaré bien», mintió Emilia. Esa tarde, Emilia tomó el autobús hacia el centro de Bilbao. Necesitaba pensar con claridad, lejos de la mansión, lejos de los recuerdos que ahora le dolían tanto. Caminó por las calles que había recorrido el día de su primera entrevista, cuando su vida era completamente diferente. Se sentó en un café pequeño y pidió un té que no tenía intención de beber. Sacó su teléfono y marcó un número que tenía memorizado, pero que nunca había usado. «¿Agencia de Empleo San Sebastián?» «Habla Emilia Ríos. Necesito saber si tienen alguna posición disponible fuera de Bilbao». Mientras esperaba la respuesta, se preguntó cómo había llegado a este punto. Había venido a esta ciudad buscando un nuevo comienzo y había encontrado el amor más profundo de su vida. Pero tal vez algunos amores estaban destinados a ser temporales, por más intensos que fueran. Cuando regresó a la mansión, encontró a Sofía esperándola en el jardín, con una expresión que partió su corazón. «¿Te vas a ir, verdad?», preguntó la niña sin preámbulos. Emilia se arrodilló frente a ella tomando sus pequeñas manos. «¿Por qué preguntas eso, pequeña?» «Porque tienes la misma cara que tenía mi papá cuando mamá del cielo se fue. Y porque has estado empacando tus cosas cuando crees que no te veo». Las lágrimas que Emilia había estado conteniendo finalmente se derramaron. «Oh, mi amor, ¿es porque papá te lastimó? Puedo hablar con él, puedo decirle que se disculpe». «No es culpa de tu papá, Sofía.
A veces los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles. Pero yo te necesito, gritó la niña, arrojándose a sus brazos. No puedes irte. Siempre me vas a tener, pequeña. Aunque no esté aquí físicamente, siempre vas a estar en mi corazón. No es lo mismo. Fue entonces cuando Leandro llegó. Había salido temprano de la oficina, impulsado por una urgencia que no entendía completamente. Al ver la escena en el jardín, su mundo se desmoronó. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Sofía corrió hacia él, llorando. «Papá, Emilia se va. Tienes que impedirlo». Leandro alzó la vista hacia Emilia, que se había puesto en pie, y lo miraba con una mezcla de dolor y determinación. «¿Es cierto?», preguntó con voz ronca. «Conseguí una posición en San Sebastián. Cuido de los nietos de una familia mayor. Empiezo el lunes». «¿Sin siquiera hablar conmigo?». «¿Para qué?», respondió ella, y había una frialdad en su voz que él nunca había escuchado. «Ya me dijiste todo lo que necesitaba saber, que tu mundo y el mío no pueden coexistir». «Eso no es lo que dije». «¿No? Entonces dime, Leandro, ¿qué has decidido hacer con respecto a nosotros? ¿Has hablado con tu hermano? ¿Has defendido nuestra relación ante el consejo? ¿O has estado esperando que yo tome la decisión por ti?». El silencio que siguió fue su respuesta. «Eso pensé», murmuró Emilia. «Emilia, dame una oportunidad de arreglar esto». «Tuviste tu oportunidad. Tuviste 5 días para luchar por nosotros y elegiste proteger tu empresa en lugar de proteger lo que teníamos. No es tan simple. Para mí sí lo es. Cuando amas a alguien de verdad, luchas por esa persona sin importar las consecuencias. Y claramente, tu amor por mí no es lo suficientemente fuerte». Sofía seguía llorando en los brazos de su padre, y el sonido de su dolor hizo que Emilia sintiera que se le partía el corazón en 1000 pedazos. «Me voy mañana por la mañana», dijo finalmente. «Carmen se quedará con Sofía hasta que encuentren una nueva niñera». «Emilia, por favor». Pero ella ya se dirigía hacia la casa, con la espalda recta, pero los hombros temblando por el esfuerzo de contener las lágrimas. Esa noche, Leandro se quedó despierto en su estudio, con una copa de whisky que no había tocado y una decisión que sabía que cambiaría todo. Pero ya era demasiado tarde. Emilia se había ido emocionalmente, y él solo tenía una noche para decidir si iba a luchar por recuperarla o dejarla ir para siempre. Leandro no durmió esa noche. Se quedó en su estudio hasta el amanecer, rodeado de documentos de la empresa que había construido con tanto esfuerzo, pero que ahora parecían completamente irrelevantes. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión de dolor en el rostro de Emilia. Escuchaba los sollozos de Sofía. A las 5 de la mañana escuchó movimiento en el piso superior. Emilia se estaba preparando para irse. Con una claridad que no había sentido en días, Leandro supo exactamente qué tenía que hacer. Se levantó de su silla, subió las escaleras silenciosamente y se detuvo frente a la puerta de la habitación de Emilia. Pudo escuchar el sonido de la cremallera de su maleta cerrándose. Tocó suavemente. «Emilia, ¿puedo pasar?». Hubo una pausa antes de que ella respondiera. «La puerta está abierta». Entró y la encontró sentada en el borde de la cama, con su pequeña maleta a los pies. Llevaba el mismo vestido azul marino que había usado el día de su entrevista, y había algo simbólico en eso que le partió el corazón. «¿Has venido a despedirte?», preguntó ella sin mirarlo. «He venido a pedirte que te quedes». «Ya tuvimos esta conversación, Leandro». «No, no la tuvimos, porque yo fui un cobarde y no te dije lo que realmente sentía». Emilia alzó la vista hacia él, y Leandro vio que había estado llorando. «Tienes 5 minutos antes de que llegue mi taxi». «Necesito menos que eso», dijo él arrodillándose frente a ella. «Emilia, ayer por la noche me di cuenta de algo. He estado tan preocupado por proteger lo que construí en el pasado que casi destruyo lo único que realmente importa para mi futuro». «¿Y qué es eso?». «Tú, nosotros, esta familia que hemos creado juntos». Las palabras bonitas ya no son suficientes, Leandro. Lo sé. Por eso esta mañana voy a convocar una reunión de emergencia del consejo directivo. Emilia lo miró con sorpresa. ¿Para qué? Para decirles que la mujer que amo es parte integral de mi vida y que si no pueden aceptar eso, entonces encontraré la manera de retirarme de la empresa. ¿Harías eso?
Por ti, haría cualquier cosa. Emilia, la empresa me ha dado poder, dinero, prestigio, pero tú me has dado algo que vale infinitamente más. Me has devuelto la capacidad de amar, de soñar, de ser feliz. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Emilia. ¿Y si pierdes todo? Ya perdí todo una vez cuando murió Isabel. Sobreviví porque tenía a Sofía, pero si te pierdo a ti ahora no sé si podré sobrevivir otra vez. Porque lo que siento por ti es diferente, es como si hubieras despertado una parte de mí que ni siquiera sabía que existía. Leandro, te amo, Emilia Ríos. Te amo con una intensidad que me asusta y me emociona al mismo tiempo. Te amo no a pesar de nuestras diferencias, sino precisamente por ellas. Porque tú me has enseñado que el amor verdadero no se basa en lo que tienes, sino en lo que das. Emilia se puso en pie y él hizo lo mismo. Estaban frente a frente y ella pudo ver la sinceridad ardiendo en sus ojos verdes. ¿Y si tu hermano tenía razón? ¿Y si realmente no pertenezco a tu mundo? Entonces crearemos nuestro propio mundo. Un mundo donde lo único que importe sea el amor que sentimos el uno por el otro y por Sofía. En ese momento, escucharon pasos pequeños en el pasillo, y Sofía apareció en la puerta en pijama, con los ojos hinchados de llorar. ¿Emilia sigue aquí?, preguntó con voz esperanzada. Emilia miró a la niña, luego a Leandro, y sintió que su corazón se expandía hasta llenarse de una certeza absoluta. Sí, pequeña, dijo arrodillándose para abrazarla. Todavía estoy aquí. ¿Te vas a quedar para siempre? Emilia miró a Leandro por encima de la cabeza de Sofía. ¿Para siempre?, repitió la pregunta. Para siempre, confirmó él. Y había tal convicción en su voz que Emilia supo que esta vez era diferente. Entonces sí, mi amor, me quedo para siempre. Sofía gritó de alegría y los abrazó a ambos, y por primera vez en días, los tres se sintieron completos. Afuera el taxi tocó la bocina, pero nadie se movió para responder. Esa llamada era para una vida que Emilia había decidido no vivir. «Tengo que llamar a la agencia», dijo Emilia. «Después», murmuró Leandro, besando su frente. «Ahora tengo que llamar a mi hermano y decirle que prepare esa reunión. Es hora de que Bilbao conozca oficialmente a la futura señora de la Fuente». El corazón de Emilia se detuvo. «¿Acabas de proponerte matrimonio de la manera más poco romántica posible?» «Sí, creo que sí», rió él. «Pero si quieres puedo hacerlo apropiadamente después». «Sí», gritó Sofía antes de que Emilia pudiera responder. «Di que sí, Emilia». Y rodeada del amor de las dos personas que más importaban en el mundo, Emilia no pudo hacer otra cosa que decir, «Sí, por supuesto que sí». La reunión del consejo directivo esa mañana fue, sin duda, la más tensa en la historia del grupo de la Fuente. Leandro entró a la sala de juntas con una determinación que silenciaba cualquier murmullo. Esteban ya estaba allí, junto con los otros 6 miembros del consejo, todos con expresiones que oscilaban entre la curiosidad y la preocupación. «Buenos días», dijo Leandro, tomando su lugar en la cabecera de la mesa. «Supongo que saben por qué los he convocado». «Leandro, antes de que digas algo de lo que puedas arrepentirte», comenzó Esteban. «No me voy a arrepentir de nada», lo interrumpió. «Durante 5 años, ustedes han confiado en mi liderazgo para hacer crecer esta empresa. Hemos multiplicado nuestras ganancias por 4, expandido a 3 países nuevos y creado miles de empleos. Creo que he demostrado mi compromiso y mi capacidad». Murmullos de asentimiento recorrieron la mesa. «Ahora les pido que confíen en mi juicio personal con la misma intensidad. La mujer de la que me he enamorado no es solo una empleada excepcional, es una persona extraordinaria que ha transformado la vida de mi hija y la mía de maneras que ustedes no pueden imaginar». «Leandro, nadie cuestiona sus sentimientos», intervino el señor Mendoza, el miembro más veterano. «Pero debemos considerar las implicaciones para la imagen corporativa». «¿Las implicaciones?». Leandro se puso en pie. «Déjenme contarles sobre las verdaderas implicaciones. Emilia Ríos ha convertido a mi hija de una niña triste y retraída en una pequeña radiante de alegría. Ha traído paz a mi hogar y propósito a mi vida. Y si eso no es el tipo de estabilidad que quieren en su CEO, entonces claramente no conocen el valor del amor verdadero.
¿Y si la prensa se ensaña con esto?, preguntó otro consejero. Entonces enfrentaremos a la prensa juntos. Pero no voy a esconder ni avergonzarme del mejor regalo que la vida me ha dado en años. Esteban miró a su hermano durante un largo momento. ¿Estás dispuesto a arriesgar todo lo que hemos construido? Estoy dispuesto a arriesgar todo lo que hemos construido por algo aún más valioso, una vida plena junto a la mujer que amo. El silencio en la sala era palpable. Finalmente, el señor Mendoza habló. En mis 40 años en el mundo de los negocios, he visto muchos hombres destruir sus vidas personales por el éxito profesional. Es refrescante ver a alguien dispuesto a hacer lo contrario. ¿Eso significa que tienen mi apoyo? Significa que queremos conocer a la mujer que ha causado tal transformación en nuestro CEO, respondió Mendoza con una sonrisa. 3 días después, Leandro organizó una cena en su casa para el consejo directivo y sus esposas. Emilia había estado nerviosa toda la semana, pero cuando la noche llegó, irradió una gracia natural que conquistó a todos los presentes. La vieron interactuar con Sofía con amor genuino, conversar inteligentemente sobre temas diversos y tratar a cada invitado con respeto y calidez, sin rastro de intimidación o falsedad. «Es evidente por qué la amas», le susurró Esteban a Leandro mientras observaban a Emilia ayudar a Sofía a servir el postre que habían preparado juntas. ¿Ya no piensas que estoy cometiendo un error? Creo que estás cometiendo el error correcto, y a veces esos son los mejores errores de todos. Al final de la noche, mientras se despedían los invitados, el señor Mendoza se acercó a Emilia. «Señorita Ríos, ha sido un placer conocerla. Espero que esté preparada para unirse oficialmente a la familia de la Fuente, porque claramente ya es parte integral de ella». Cuando el último invitado se marchó, Leandro encontró a Emilia en el jardín, bajo las estrellas. «¿Cómo te sientes?», preguntó, rodeándola con sus brazos por detrás, como si hubiera pasado la prueba más importante de mi vida. «No era una prueba, amor, era una presentación. Ellos necesitaban ver lo que yo ya sabía, que eres perfecta tal como eres. ¿De verdad crees que funcionará? ¿Nosotros juntos en tu mundo?». Leandro la hizo girar en sus brazos. «Creo que vamos a crear nuestro propio mundo, uno donde el amor sea más importante que las convenciones sociales. Te amo, Leandro de la Fuente. Y yo te amo a ti, futura señora de la Fuente». Desde la ventana de su habitación, Sofía los observaba con una sonrisa radiante, sabiendo que por fin tendría la familia completa que siempre había soñado. 6 meses después, el jardín de la mansión de la Fuente había sido transformado en un escenario de cuento de hadas. Luces doradas colgaban de los árboles, pétalos de rosa blanca alfombraban el sendero y el aroma de las flores primaverales llenaba el aire tibio de mayo. Emilia se miraba en el espejo de su habitación, aún sin poder creer que este día hubiera llegado. Su vestido de novia, elegido con la ayuda entusiasta de Sofía, era un diseño sencillo pero elegante que realzaba su belleza natural. El velo había pertenecido a la abuela de Leandro, un gesto de la familia para mostrar que la aceptaban completamente. «Estás preciosa, mija», dijo Carmen, ajustando los últimos detalles del peinado de Emilia con lágrimas en los ojos. «¿Lista?», preguntó Sofía apareciendo en la puerta con su vestido de dama de honor color lavanda. «¿Tú qué crees, pequeña?». «Creo que papá se va a desmayar cuando te vea», rió Sofía corriendo a abrazarla. «Gracias por ser mi nueva mamá de verdad». Las lágrimas que Emilia había estado conteniendo finalmente se derramaron. «Gracias por aceptarme en tu corazón, mi amor». En el jardín, Leandro esperaba en el altar improvisado, nervioso como un adolescente. Llevaba un smoking gris que contrastaba perfectamente con sus ojos verdes, y cada pocos segundos miraba hacia la casa, esperando ver aparecer a su novia. Esteban, como su padrino, le dio una palmada en el hombro. «Respira, hermano. Se supone que el novio no debe hiperventilarse. No puedo evitarlo. Siento como si toda mi vida hubiera estado esperando este momento». La música comenzó a sonar, y los invitados, una mezcla íntima de familia, amigos cercanos y algunos miembros del consejo que se habían convertido en genuinos admiradores de Emilia, se pusieron en pie. Sofía apareció primero, esparciendo pétalos con una sonrisa radiante. Luego, la música cambió a la marcha nupcial,
y Emilia apareció en el extremo del sendero. Leandro sintió que el mundo se detenía. Había visto a Emilia hermosa muchas veces, pero en este momento, caminando hacia él con una sonrisa que iluminaba todo su rostro, se veía absolutamente radiante. Cuando llegó al altar, él tomó sus manos temblorosas. «Estás perfecta», murmuró. «Tú también», respondió ella, con los ojos brillantes de emoción. La ceremonia fue hermosa y sencilla. Cuando llegó el momento de los votos, Leandro había preparado un discurso elaborado, pero al mirar los ojos de Emilia, decidió hablar desde el corazón. «Emilia, hace un año era un hombre que había olvidado cómo amar. Tú llegaste a mi vida como un rayo de sol después de una tormenta interminable. Me enseñaste que el amor verdadero no se encuentra, se construye día a día con pequeños gestos, con paciencia, con fe en el futuro. Prometo amarte, respetarte y protegerte todos los días de mi vida. Prometo ser el hombre que tú y Sofía merecen». Emilia apenas podía hablar por la emoción. «Leandro, cuando llegué a tu casa, buscaba trabajo. Encontré una familia. Encontré un propósito. Encontré el amor más puro y verdadero que existe. Prometo amarte en los días buenos y en los difíciles. Prometo ser la madre que Sofía necesita. Y prometo construir contigo un hogar lleno de amor, risas y felicidad». Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, su beso fue tierno pero apasionado, sellando no solo su unión, sino también la promesa de un futuro juntos. La recepción fue mágica. Leandro y Emilia abrieron la pista de baile con el mismo vals que habían bailado la noche de la gala, pero esta vez no había tensión ni incertidumbre, solo amor puro y felicidad absoluta. «¿Cómo te sientes, señora de la Fuente?», preguntó Leandro mientras bailaban. «Como si estuviera viviendo un sueño del que no quiero despertar jamás». «Entonces no despiertes, porque esto es solo el comienzo». Más tarde, mientras cortaban el pastel, Sofía se acercó a ellos. «¿Ahora oficialmente somos una familia?», preguntó. «Oficialmente y para siempre, pequeña», respondió Emilia, alzándola en brazos. «¿Y van a tener más bebés para que yo tenga hermanitos?». Leandro y Emilia se miraron y sonrieron. «¿Qué opinas, amor?», preguntó él. «Opino que esta familia tiene mucho amor para dar». Cuando la noche terminó y los invitados se marcharon, los tres se quedaron en el jardín, ahora lleno de recuerdos de su día perfecto. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», dijo Emilia, con la cabeza apoyada en el hombro de Leandro mientras Sofía dormía entre ellos. «¿Qué?», que empezó con una entrevista de trabajo y terminó con una familia para toda la vida. «No terminó», la corrigió Leandro besando su frente. «Apenas está comenzando». Y bajo las estrellas de Bilbao, rodeados de las montañas que guardaban sus sueños cumplidos, la familia de la Fuente se quedó dormida, sabiendo que habían encontrado el amor verdadero y que vivirían felices para siempre. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.